Bienvenidos a otra nueva edición de Engranados, su espacio dedicado al conjunto Granate, hablando hoy en esta nueva edición a través del circuito Granate oficial de nuestro canal de YouTube o de las diferentes plataformas de podcast donde nos pueden escuchar, hablando de lo que nos dejó esa fecha número 6, lo que fue la derrota del Carabobo Fútbol Club en el derbi carabobeño ante la Academia Puerto Cabello, y comentando también lo que será la próxima jornada, la fecha número 7 ante Hermanos Colmenares en el Estadio Agustín Tobar de La Carolina, que se jugará el próximo viernes a las 7:30 de la noche. Les saluda Luis Eduardo Ortegano. Gracias por acompañarnos nuevamente en otra edición, y también saludo y le doy las buenas tardes a Luis Vilches. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Luis Eduardo, y para los que nos escuchan, buenos días, buenos mediodías, buenas tardes, buenas madrugadas, a la hora que quiera conectarse y saber de su Granate. Para eso estamos aquí en Engranados, en las buenas y en las malas, cuando se gana, cuando se empata y cuando se aprende, porque las derrotas también dejan lecciones. Es un torneo largo, apenas vamos por la jornada 6. En el pasado, en el tintero, ya quedó la Copa Libertadores y lo que hemos hablado de un torneo digno, y ahora nos toca desmenuzar un partido contra la Academia Puerto Cabello, que el resultado fue adverso para el Granate, pero iremos un poquito más allá de lo que se vio en el placar, en el juego, los pros, los contras de sí. Una dura derrota, no solo porque fue en casa, sino es con un rival directo para el G4, y a todos estos condimentos les agregamos que es un derbi, lo que venimos comentando. Al ya no estar el Aragua, desaparece el derbi de la RCE, y lo que queda más latente es el derbi carabobeño, como ese rival que en el calendario siempre se le quiere ganar, junto a lo que representa Caracas y Táchira. Por eso duele. Pero, Luis Eduardo, creo que hay que evaluar lo futbolístico, entender que habían bajas de peso. Hablamos que Juan Francisco Paulaza es el mejor importado, o el importado con más cartel de toda la liga. Lo dicen entrenadores rivales, periodistas de todas las latitudes del país. Y su ausencia va a pesar, porque es el gran 9 titular y el que le puede competir el puesto. Se estrenó, pero se vio que aún está entrando en dinámica, como Jesús Hernández. Entonces, a falta de 9, volvió a ejercer esa posición Edson Tortolero, de un gran primer tiempo, y creo que todo se empieza a torcer, no solo también por la dirección de campo de Noel San Vicente, cuando opta otra vez, como pasó en Caracas, por el 4-4-2 con doble punta, la presencia de Luis Fede Hernández, que no puede ver el Carabobo, y Alfredo Stephen. Pero más allá del buen trabajo, que hay que reconocer al rival, no vamos a gastar saliva explicando lo que es Noel San Vicente, la salida de José el Chino Balsa, cómo desequilibró un poco al equipo, lo bien que viene haciendo el canterano, el camisa 10, y aún en esa etapa de adaptación de Tadeusz Ken, que es una apuesta, puede salir bien, puede salir mal, lo dice Monchi, gerente deportivo del Sevilla. No hay malos ni buenos fichajes, hay fichajes que se adaptan, otros que no. Yo tendría un poco más de paciencia con el camerunés, formación ilustre de la Academia Brasier, donde salió todo, Rigo Garzón, Vicente Abuacar, fue parte del Porto campeón de la UEFA John League. Se presta a tenerle paciencia, fue uno de los que llegó tarde, ya tiene un gol. Pero Luis Eduardo, es innegable que no entró bien al partido, y que lo único que se puede rescatar es una falta que consiguió al borde del área, pero perdió mucho peso Carabobo con la salida del Chino Balsa, el ingreso de Tadeusz Ken, entendiendo también las lesiones, y todo, bueno, desembocó en que en la segunda parte Carabobo se fuese diluyendo, sin que en ningún momento Academia Puerto Cabello, dirían los mexicanos, le apedreara el rancho a Bachú. Nunca. Sí, eso sí. Recordamos el marcador. Carabobo cayó derrotado 0-2 ante la Academia. Anotaron al 60 Luis Fer Hernández, su cuarto tanto ante el Carabobo Fútbol Club, y al 82 Dani Pérez, su primer gol ante el Carabobo Fútbol Club. Fueron los dos tantos que le dieron la victoria
al conjunto visitante en ese compromiso. Carabobo salió con su once de gala, sin contar las ausencias de Apaolaza y de Harrison Contreras. Tenía en la portería el francés Jeremy Bachou. En defensa, Carlos Lujano y Leonardo Aponte fueron los centrales. Miguel Perní y Juan David Cuesta los laterales. Francisco El Menino Flores, Michel Covea y Gustavito González en el centro del campo. Y en ataque, Juan Camilo Pérez, José El Chino Balsa y Exxon Tortolero. Ese fue el 11 que planteó Juan Domingo Tolizano, su 11 de gala, de lujo para este compromiso. Un Carabobo que hizo un gran primer tiempo, fue dominador del compromiso. Creo que de los últimos 3 partidos, sin contar Copa Libertadores, es decir, el encuentro ante el Deportivo Táchira, donde cae derrotado 3-1, la victoria ante Angostura 1-0 y esta derrota 2-0 ante la Academia Puerto Cabello. Creo que de esos últimos 3 partidos, los mejores momentos de Carabobo lo vimos en los primeros 45 minutos del derbi carabobeño, porque ante Angostura, más allá de ganar y de conseguir un triunfo sin merecerlo del todo, eso habla muy bien del equipo, que pueda conseguir resultados pasándola mal, pero las sensaciones de los últimos partidos no habían sido buenas. Tuvo un buen primer tiempo Carabobo, incluso como lo decíamos ante el Deportivo Táchira, cuando Juan Cuesta y Miguel Pernía no pisan campo contrario, Carabobo la pasa mal. En este partido, en el primer tiempo, estaban en campo contrario, inquietaban, Carabobo tenía la pelota y realmente hacía daño con el balón. Tuvo par de intervenciones Luis Romero, un cabezazo de Miguel Pernía, un poco ortodoxo, pero la sacó muy bien el portero de Academia, y el otro fue una especie de mano a mano que tuvo Michel Covea dentro del área, quitándose a un central que termina también tapando el balón con la pierna. Carabobo tuvo la pelota y en muchos momentos hizo daño, y lo positivo por Carabobo es que estaba haciendo todo lo que en la previa habíamos comentado que tenía que hacer para evitar que Academia le hiciera daño. Manejaba la pelota con tranquilidad, con pasividad, manejaba el ritmo del partido y evitaba cualquier contraataque. ¿De qué manera? Finalizando las jugadas. Eso fue lo que Carabobo tuvo muy bien, y el primer tiempo fue muy bueno del equipo de Juan Domingo Tolizano, porque arrolló a la Academia Puerto Cabello, pero le faltó ese último pase, ese último toque, ese último remate para desbalancear en el marcador. Y en el segundo tiempo, Noel Chita San Vicente también acomodó sus piezas, y la verdad es que fue una cara completamente diferente la de Carabobo, un nivel muy bajo la del conjunto granate en la segunda parte. Gustavito González se fue expulsado por frustración, en una infracción, fue a golpear con los tacos adelante al tobillo, y una roja bastante merecida, pero fruto de la frustración de un Carabobo que no tenía la pelota, y que cuando no tiene la pelota sufre muchísimo este equipo, y que cuando le hacen un gol, inmediatamente Carabobo se viene abajo, no encuentra las formas para volver a entrar en el partido y volver a hacer daño. Más allá de los cambios, Carabobo sintió evidentemente las bajas, pero a nivel de juego en el segundo tiempo, el equipo tuvo muchos tramos la pelota, pero realmente no incomodó. Academia, las 2 ocasiones realmente claras que tuvo fueron las de los goles. Las 2 que tuvo las aprovechó. 2 remates, 2 goles. El conjunto de la Academia Bachou no tuvo nada que hacer en ninguno de los 2 goles y ninguna otra jugada, porque realmente no le llegaron demasiado, pero tuvieron una eficacia prácticamente del 100%. En el entretiempo, el cambio clave que termina desbalanceando completamente el partido es ese doble cambio de Noel Chita San Vicente, que ingresa al panameño Alfredo Stephens y a Junior Cedeño, un volante central, y saca a los 2 volantes centrales que habían sido titulares en el partido, a Juan Colina y a George Alline, el ganés. Mete un solo volante central, baja a Williams Lugo para que acompañe a Cedeño, 2 jugones en el centro del campo, y arriba a Luis Fernández lo estaba acompañando Alfredo Stephens, el panameño, y eso le complicó a Carabobo, porque la Academia, cuando tenía la pelota, tenía mucho más criterio con el balón, y así de a poco fue robándole el esférico a Carabobo, y con 2 atacantes también le facilitó o le complicó la tarea tanto a Lujano como a Leonardo Aponte, que en la segunda parte la pasaron peor, pero un Carabobo que en el segundo tiempo bastante inoperante, mucho que desear. Eso sí, el primer tiempo fue excelente, pero como sabemos, el fútbol no conoce de méritos. Si no metes el balón en la portería contraria, no te puedes llevar los 3 puntos, y eso le pasó ayer a Carabobo. Sí, el gran pecado de Carabobo fue la falta de contundencia, porque el primer tiempo, me disculpan lo coloquial, pero era un chocolate, un baile de Carabobo, pero incluso lo dijimos en la transmisión de televisión, la podía
pagar caro si no terminaba concretando, porque eran dos elencos con una profundidad de armario que te permite cambiar el escenario. El tema es que Carabobo, al no tener al 100% a Jesús Hernández, tampoco, sin contar con Juan Francisco Paulaza, el mismo Harrison Contreras, se ha hablado poco de su ausencia y que tenía bastante sentido para un partido donde la manera de controlar esas transiciones rápidas de Puerto Cabello era evitar el golpe por golpe y tener la pelota, controlarlo. Y como bien dices, en la visita a Angostura, el Carabobo no se pudo hacer dominador, no pudo someter al rival a través de la posesión. Venía un largo viaje a Brasil, aquí con una semana larga. El primer tiempo sí logra someter a Puerto Cabello a través de la tenencia de la pelota, que es la idea con que se confecciona esta plantilla, que cuando llega Juan Domingo Tolizano de pregona esta manera de entender el fútbol, metiéndole un poco más de corriente, más de verticalidad. Antes era una tenencia de Carabobo más horizontal, aquí quiere que se llegue al área más rápido, por lo que hemos visto, hemos observado un equipo más vertical, no esas posesiones larguísimas que tenía Carabobo la temporada anterior. Hemos visto que incluso con Cuesta, con Balsa, se pueden saltar líneas, se puede acelerar, hay piezas también para acelerar el ataque, pero faltó ese puntillazo, y las dos de Puerto Cabello, falló el que no ha fallado en más de 40 partidos, como Juan David Cuesta, en ese mano a mano con Dani Pérez, y luego al desbordarlo se mete al área, y en el segundo gol ya el equipo estaba roto, estaba todo lanzado para buscar el empate. Tampoco el ingreso de Juan Camilo Pérez como lateral izquierdo terminó de dar profundidad. Incluso por un momento el lado fuerte de Carabobo era el izquierdo, con Michel Covea, Juan Camilo Pérez y Miguel Pernía en tres carriles, o sea, más pegado a la línea de cal, siempre pasando a la espalda de Michel Covea, Miguel Pernía, Michel Covea en un sector intermedio ahí de esa franja izquierda, teniendo la posibilidad tanto de ceder con Pernía, jugar por dentro o intentar la individual, y ya haciendo una diagonal de afuera hacia adentro, Juan Camilo Pérez, que se le pide bastante que pise el área, y se vio en ese gol que le marca al Zamora en la segunda jornada. Pero Michel Covea jugó mucho de espaldas al arco, demasiado de espaldas al arco, le sacó bastante faltas a De La Hoz, pero se entendía que ante la ausencia de Kendrick Silva, un jugador diferencial, incluso convocado por la selección nacional, pero una lamentable fractura en el peroné, no pudo asistir, la sufrió en el partido contra Metropolitanos, da la sensación que el flanco más frágil, entendiendo que por el otro estaba con su veteranía y más de 1000 batallas, Granados, era por De La Hoz, y por momentos se hizo bastante daño por ahí. Al salir Balsa, entrar Tadeusz Ken, llega un momento y retrasar a Juan Camilo Pérez, lateral izquierdo, se diluye el efecto fuerte por la izquierda y se traslada el ataque a la derecha, incluso con ese cambio, esa permuta ahí de Tadeusz Ken yendo a la izquierda, y Covea cambia su posición a la derecha y se ve lo mejor de Cuesta en esos últimos minutos. Lo cierto es que Carabobo, el primer tiempo te da para entender que este equipo tiene un potencial tremendo si lo combina con contundencia, que debería tener nombre y apellido a Paulaza y Jesús Hernández. Puede ser un equipo de temer, y tener un poco más de paciencia con los africanos. La jornada 6 poco a poco se van a ir adaptando, y creo que tampoco es necesario pedir paciencia con Juan Domingo Tolizano. Hablamos de un campeón de Copa Venezuela con Mineros, un campeón de Estrella con Táchira, un personaje en nuestro fútbol que tiene un porcentaje de victoria, creo que por encima del 60%, ganador absoluto, con una experiencia en Chile. Creo que la paciencia con Tolizano no hay que pedir, y creo que lo más sensato es que el proyecto con Juan Domingo Tolizano, a diferencia de lo que sucedió el año pasado, que hubo muchos cambios de banquillo, creo que lo más sano para Carabobo es sostener a Juan Domingo Tolizano el mayor tiempo que pueda, a menos que le llegue una oferta del extranjero, y bueno, ahí se le dará las gracias, y entendemos que como los jugadores, si el entrenador se le presenta una oferta para dirigir en el extranjero, ya ningún club te puede retener. Incluso después de ganar la Estrella, él va
a Chile y bueno, es motivo de orgullo de Carabobo de proyectar un entrenador de nuevo al extranjero. Pero por los momentos, Dios quiera que Juan Domingo Tolizano, que es un entrenador súper contrastado, de los que se sientan en la mesa de la élite venezolana, de esos selecto grupo de campeones estrella, de buen rendimiento de copas internacionales, lo venimos diciendo, es el entrenador que mejor plantea partidos de equipos venezolanos en Copa Libertadores. Entonces, paciencia con él, creo que en ningún momento, a menos que haya una hecatombe, habrá que pedir, porque en los momentos duros ahí es donde yo creo que hay que sostener este proyecto con Juan Domingo Tolizano. Así que no voy a perder más tiempo pidiendo paciencia en él, sí lo voy a hacer en los africanos, que lo vemos como unos ovnis, unos objetos no identificados, no estamos tan acostumbrados, son los, creo que los segundos y terceros después del papá de Cristian Macún, que jugó por allá en el principio del siglo XXI con Carabobo, y son jugadores que han estado en sus selecciones juveniles, uno en Mali, como Musa Bagayoko, el otro en Camerún, como Tadeusz Ken, y creo que si bien no han dado aún la nota por el poderío físico que tienen y la formación, yo creo que en el momento, que es cuando le importa en verdad a Carabobo, el cierre de torneo y en especial en un teórico G4, que Bagayoko y Tadeusz Ken estén totalmente en sintonía con el equipo, en la misma página, en la misma línea, creo que ahí es donde se va a agradecer esto, una apuesta de la directiva. Nadie sabe cómo va a terminar, esperemos que sea con un final feliz, que sea un cuento de hadas, pero también hay que reconocerle a la directiva que salió de la órbita, como ellos dijeron, de Colombia, Argentina, Uruguay, y se atrevieron a traer no solo a Jeremy Bachú, sino también a estos jugadores africanos que dan un perfil distinto a lo que ya traía Carabobo. Sí, sin duda alguna. Y comparto contigo también lo del tema de los africanos, porque en Ken ante el Deportivo Táchira fue diferencial y ante Puerto Cabello no lo fue. Creo que no nos debemos olvidar tampoco de ese partido, que en un momento cuando Carabobo estuvo allí, niveló las acciones, lo lideraba en ese momento Tadeusz, que generó el penal y puso el gol del empate, entonces tampoco tenemos que olvidarnos de eso. También con Tolizano es un tipo ganador, un entrenador que sabe lo que es ganar, que ha rendido al más alto nivel del fútbol nacional, y por eso creo que hay que estar tranquilos. Y como tú comentas, el torneo es muy largo, apenas estamos en la jornada número 6, cuando estemos por allá en junio y julio, que se estén, o incluso agosto, que se estén peleando por esas chances o esas opciones de entrar en el G4 con los otros equipos, creo que allí estaremos valorando sin duda la gran labor de Juan Domingo Tolizano, porque él más que nadie ha entendido que el torneo es largo y que los momentos claves son a final de temporada. Y es un entrenador que sabe muy bien jugar esos G4, lo sabe competir esos hexagonales, esa hora de la chiquita que a Carabobo el año pasado le costó. Si bien da la sensación que al final te quedas por un punto, por unos goles, lo cierto es que ya tú llegabas prácticamente desahuciado al último partido contra Zamora, que se te empieza a escapar con la derrota ante Zamora aquí en casa. Es cierto que son 2 partidos que pierdes de local, de los 3 que has enfrentado. Lo ideal es volver. El Misael Fortín, a lo largo de su carrera, él ha convertido sus estadios en fortines. Lo hizo con Carabobo en su primer ciclo, no perdió Juan Domingo Tolizano el Misael Delgado. En su etapa en Minero era complicadísimo ganar en Cachamay, y un poco más de lo mismo ganar en Pueblo Nuevo cuando estuvo al frente en Aurinegro. Aquí el reto, Luis Eduardo, es los puntos que se perdieron en casa, recuperarlos en la carretera. Aparte de eso, se hizo con Angostura, y ahora viene el reto de Hermanos Colmenares, que ya es un equipo sin Juan Camilo Zapata, para mí uno de los extranjeros más diferenciales del último lustro. Pero para conocer un poco más sobre Hermanos Colmenares, tuvimos el gusto de hablar con el productor de SG de Portuguesa Barinas, que también ha sido comentarista de campo, comentarista en la parte alta de los partidos de los equipos de la ciudad marquesa. Samuel Cuevas, parte de la Liga Fútbol. Y bueno, vamos a escuchar qué es lo que nos dice nuestro pana Samuel sobre lo que es la actualidad de Hermanos Colmenares. Saludos Luis, muchachos. Bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes acá
para conversar un poco en esta ocasión de la actualidad de Hermanos Colmenares, de cómo llega este partido del viernes. Y bueno, es un partido importante obviamente para Carabobo por lo que viene haciendo, porque además cayó frente a Puerto Cabello y le toca visitar Barinas, que es una cancha difícil, donde Hermanos Colmenares pudo vencer entre los equipos grandes al Deportivo Táchira con una gran demostración de fútbol, ese 3-1, donde un gol importante que podríamos hablar es el de Miguel Pernía. Pero hablando en general del Club Deportivo Hermanos Colmenares, bueno, la actualidad es que viene de empatar 2-2 en esa misma cancha, en el Agustín Tobar, frente a la Angostura, que hizo una buena presentación. Se le complicó de más el partido a un Hermanos Colmenares que no es el mismo de 2022 ni de 2021 cuando hizo su debut en la primera división, sino que tiene algunos cambios como por ejemplo que ya la columna vertebral del equipo, jugadores como Cleiderman Osorio, que incluso fue capitán, el mismo Juan Camilo Zapata, goleador histórico del Ciclón Azul, jugadores también como Anuar Peláez, Wilmar González Aguinaga, el mismo César Magallán, que eran más o menos la columna vertebral que tenía este equipo. Ya no siguen. José Luis Granado, que fue el lateral izquierdo de la temporada pasada, bastante regular con el equipo, está en Academia Puerto Cabello y para de contar, pero por ellos llegaron jugadores bastante importantes también que se están adaptando al club. El caso, por ejemplo, de Franklin González, que lleva 4 goles en la temporada y es uno de los goleadores del torneo. Es importante lo que puede hacer Franklin González, lo que puede hacer también Jason Mena, que tuvo un gran partido frente a la Angostura en la Carolina en esta última jornada, incluso llegó a marcar gol. Y un cambio bastante interesante, ya lo nombraba antes por el gol que le marcó a Táchira, es el de Miguel Pernía. Porque si bien el futbolista, que es bastante joven, año 2003, marcó gol frente a Táchira y ha venido jugando bien no solo esta temporada, sino en el final de la temporada 2022, ya no es titular inamovible en el Ciclón Azul, y esto se debe al regreso a las canchas de Gabriel Colmenares, quien había sido el titular de la norma en aquel momento, cuando todavía existía la norma del juvenil en la temporada 2021, temporada de debut del Ciclón Azul en el fútbol venezolano de la primera división. Y luego de una lesión el año pasado, en el inicio de la 2022, tuvo que alejarse de las canchas. Por él tomó su puesto entre otros jugadores, Junior Moreno, por nombrar uno, pero el que se quedó más con el puesto fue Miguel Pernía, que había sido titular en estos últimos partidos, incluso desde el final de la temporada pasada. Ahora Miguel sale para darle ingreso a Gabriel Colmenares, que se está adaptando y veremos cómo se termina de adaptar. Este fue uno de los cambios que es importante hablar en el Ciclón Azul. Pero como te digo, Luis, y bueno, muchachos, es un Hermanos Colmenares que le gusta atacar, pero que todavía no está muy claro, sobre todo por las bandas. Se está adaptando Jesús Yendi, se está adaptando Gabriel Colmenares en la zona medular de la cancha, se están adaptando los extremos. Michael Balanta creo que es un jugador importantísimo en ataque, ustedes lo vieron en Puerto Cabello y saben de lo que es capaz de ofrecer, pero no fue titular frente a Angostura y esto llamó bastante la atención. En su lugar estuvo un Jason Mena, que estuvo muy activo, y un Franklin González. Si hay que poner la lupa en 3 jugadores en ataque de Hermanos Colmenares, son estos: Franklin González, que es goleador con 4 tantos, Jason Mena, que viene de marcar este fin de semana frente a Angostura, y Michael Balanta, que es muy peligroso por las bandas. Sin embargo, hay jugadores que pueden generar peligro, como Yaniel Hernández, que fue suplente en el último partido, pero que va a recuperar seguro minutos luego de lo que fue la lesión en la primera jornada frente a Zamora. Muy importante lo que puede hacer Yaniel Hernández, no como lateral, sino como extremo izquierdo, que lo va a usar Horacio Matusix. Y esa combinación entre Jesús Yendis, que es el lateral izquierdo natural, que no se termina de adaptar y que no ha terminado de recuperar su nivel en el fútbol venezolano, se puede unir junto al señor Yaniel Hernández. Es importante lo que puedan hacer por esa banda izquierda, que en vez de ser una debilidad como la mayoría de los equipos, puede ser una fortaleza para el Ciclón Azul. Ahí escuchamos a Samuel Cuevas, que nos hablaba de Hermanos Colmenares. Recordemos que es el rival del Carabobo el próximo en esta jornada 7 en la Carolina, este viernes a las 7:30, tempranito. Semana corta para Carabobo, también destacar eso, a la hora de entrenar, a la hora de ir soltando cargas, de dosificar. Fue el que cerró la jornada 6 y
prácticamente está abriendo la jornada del viernes. El que la inaugura es Puerto Cabello en Cachamay contra Mineros, pero ahí mismito está Carabobo contra Hermanos Colmenares, que viene con Horacio Matusich en el banquillo y como uno de sus figuras, como uno de sus jugadores figuras, un viejo conocido del Granate, Franklin González, tiene 4 tantos, lo mismo que Richard Blanco, Luis Fer Hernández, Dani Persson, los máximos artilleros de la temporada 2023 de la Liga Fútbol, y un Franklin González que se hizo 9 goleador en ese Carabobo 2019 con Johnny Ferreira y que ha ido creciendo a lo largo de la carrera, pero también es un Hermano Colmenares que no tiene nombres a los cuales nos habituamos, como Juan Camilo Zapata, uno de los mejores importados hoy en día en Sudáfrica, Wilmar González Aguinaga, en Puerto Cabello, está lesionado, Juanuar Peláez, el mismo César Magallán, que cambió de acera, está en Zamora, que eran ese cuarteto de jugadores rápidos, los primeros 3 colombianos, Magallán venezolano, que hacían desastres en Hermanos Colmenares y que obviamente ha resentido un poco esa pérdida de poder de fuego, a pesar de tener en Franklin González un referente, o al mismo Michael Balanta, que es una locomotora que ya vimos en el segundo semestre de la campaña anterior con Puerto Cabello. Sí, un conjunto del Carabobo que en su historial ha ganado los 2 partidos que ha disputado ante el conjunto de Hermanos Colmenares. Ambos fueron la temporada pasada en la Liga FUCB. A principios de la temporada también le tocó enfrentar al conjunto de Barinas, y recuerdo que el primer partido en el que se enfrentaron allá en la Carolina fue un punto de inflexión para Carabobo también importante, porque fue la primera victoria como visitante de la temporada pasada para Carabobo. Ya en esta consiguió un triunfo y está invicto como visitante Carabobo, ese empate ante el Caracas, la victoria ante el Angostura, y este sería su tercer partido en la carretera. En aquel momento Carabobo consiguió una victoria 3-2, sufrida hasta el último minuto, pero consiguió ese triunfo importante que le dio las primeras 3 unidades fuera de casa. Y también en ese partido el primer gol lo anotó Carlos Lujano de cabeza, y fue el primer gol de Carabobo de pelota parada, bien sea tiro de esquina, tiro libre, que el Carabobo marcó la temporada pasada, y fue el primero de los 4 que anotó Carlos Lujano ante Hermanos Colmenares. Una vía que el conjunto Granate esta temporada todavía no ha podido terminar de explotar. Miguel Pernia tuvo una clara ante Academia Puerto Cabello, pero de resto algunas llegadas de Carlos Lujano son las que ha intentado Carabobo. Ojalá pueda destapar también esa vía el conjunto Granate ante un Hermanos Colmenares que, como tú comentabas, Luis, está muy mermado comparado con el Hermanos Colmenares de la campaña pasada. No es un equipo que tenga algunos nombres llamativos. Horacio Matusich tampoco la está pasando muy bien en el conjunto de Hermanos Colmenares, pero lo cierto es que Carabobo, esos 3 puntos que perdió ante Academia, así como los perdió ante el Deportivo Táchira, tiene que buscarlos afuera. Y por suerte para Carabobo le toca un rival, en teoría, sobre el cual el conjunto Granate es bastante superior, como lo es el equipo de Hermanos Colmenares. Carabobo con la posibilidad de cosechar otros 3 puntos en la carretera y volver a sumar de a 3, porque Colmenares esta temporada tiene 4 partidos sin poder ganar, 3 de ellos en empate y una derrota. La última y única victoria de Hermanos Colmenares esta temporada fue el 10 de febrero, cuando derrotó 3-1 al Deportivo Táchira, que dio la sorpresa en la jornada 2, pero de resto no ha podido sumar de a 3 en todo lo demás esta temporada de la Liga FUCB. Sí, un Hermanos Colmenares que ya en el partido anterior contra Angostura veíamos la recuperación de Yaniel Hernández, ese lateral izquierdo incisivo que se vio bastante con el Zamora, que también cuentan con Michael Ruiz, que estuvo convocado por la selección Vinotinto Sub-20 de Fabricio Colochini en el pasado sudamericano. Parte de la importación es Alexander Makelele González, casi nada de ese apodo Makelele, y Aureliens, otro panameño, parte de esa gran camada de jugadores panameños que han llegado al fútbol venezolano, aparte de Mena, su delantero, que viene de marcar junto con Franklin González en ese partido que lograron empatar 2-2.
Otro viejo conocido, canterano, es Caricote, que está haciendo su lateral derecho. Por izquierda está Yendis, Johan Osorio, esa larga dinastía de los Osorios, que casi todos son centrales menos Jehová. Biafara, otro de la importación para darle tranquilidad en la saga. Y bueno, los equipos de Horacio Matusic son siempre ordenados, lo recordamos en Tucanes, lo recordamos en Portuguesa, en esa final que pierde Mineros contra Estudiantes de Mérida, y bueno, inolvidable en Valera, ese título para todo el estado Trujillo, ese Apertura 2014, si no me equivoco, terminan perdiendo la estrella con el Táchira Daniel Farías, que venía del 93 con 10, pero bueno, en Varela se recuerda, en Trujillo se recuerda, bueno, en cualquier parte de Trujillo se recuerda lo que hizo ahí. Yo me atrevería a decir que incluso es ídolo de todo el estado por lo que ha hecho Horacio Matusic, por esos colores aurimarrones que nunca oculta que Valera con L, Valera, es una de sus segundas casas. Pero como bien dices, le ha costado esta temporada con el equipo de Hermanos Colmenares, y que es su segundo entrenador histórico. Sí. Porque antes estaba el profesor Pacheco, que los tomó desde la tercera división y los llevó a primera e incluso a jugar Copa Sudamericana. Y bueno, llegó en esa transición Horacio Matusic, que tenía tiempo sin dirigir en el patio. Creo que desde ese momento que dejó Mineros hasta que agarró Hermanos Colmenares, no había tenido acción en el fútbol venezolano. Un entrenador que incluso estuvo en la fundación de Angostura y que tiene prácticamente 2 décadas en los banquillos criollos, y como jugador, ídolo del Marítimo, y también se tomó su cafecito en Boca Junior, compartió camerino con un tal Diego Armando Maradona. Sí, algunos datos de este partido. Recordemos que es un nuevo equipo prácticamente. Carabobo solamente tiene 2 partidos. Kevin Viveros la temporada pasada le marcó 2 goles, uno de ellos de penal, fundamental para conseguir un triunfo en Barinas. Lujano hizo un gol, Topito Torres en el Misael Delgado hizo uno, que en un momento donde Carabobo atravesaba una mala racha, esa victoria de Carabobo con gol de Topito Torres fue también importante para el envión final de cara a la recta final y entrar al G4 y la Conmebol Libertadores. Un Horacio Matusic que ha dirigido 6 partidos contra el Carabobo Fútbol Club, apenas tiene una sola derrota ante el conjunto Granate. En los otros partidos, 2 victorias y 3 empates para Horacio Matusic. La única vez que cayó derrotado fue en el 2018, cuando en Valera, allá en el cementerio de los Grandes, terminó cayendo derrotado por Carabobo 0-3. Ante Juan Domingo Tolizano tiene muy buenos datos Horacio Matusic, porque en 6 partidos también tiene 4 victorias, 1 empate y solamente 1 derrota. Tolizano en una sola ocasión le pudo ganar a los equipos de Horacio Matusic. En una sola ocasión fue en el 2018, cuando dirigía a Mineros de Guayana y le ganó 1-0 a Trujillanos. De resto, no ha sido capaz de cosechar otro triunfo ante los equipos que ha dirigido el entrenador argentino. 4 derrotas para Tolizano, 1 empate y apenas 1 victoria. Y a Tolizano, por su parte, ¿cómo le ha ido ante Hermanos Colmenares? Más allá de que es un equipo que ascendió en el 2021, ya lo ha enfrentado en 5 ocasiones, porque en el 2021, en ese torneo que fue sectorizado, compartía grupo con Hermanos Colmenares y lo enfrentó en 4 ocasiones. ¿Cómo le ha ido? Tiene balance de en 5 partidos, 3 empates, 1 derrota y apenas una sola victoria para Juan Domingo Tolizano ante el conjunto de Hermanos Colmenares. Fue la primera vez que los enfrentó en Pueblo Nuevo. En el 2021 les ganó 2-1 con el Deportivo Táchira. De resto, una racha de 3 empates de manera consecutiva. Y la temporada pasada, cuando Tolizano dirigía a la Academia Puerto Cabello, cayó derrotado en la Bombonerita 1-2 ante Hermanos Colmenares, un partido que le complicó la clasificación al conjunto azul naranja para el G4 y le permitió a Carabobo precisamente, o ayudó al Carabobo para que pudiera entrar en ese G4 y clasificar a la Copa Libertadores. Sí, incluso el estreno, si no me equivoco, de Hermanos Colmenares en primera división
es en Pueblo Nuevo contra el Táchira de... Esa derrota 2-1. La única Exactamente. victoria de Tolizano ante Hermanos Colmenares. Y un partido que lo sufrieron y que te daba a entender que Hermanos Colmenares venía a hacer cosas importantes. Y da la casualidad, como dato curioso, hashtag dato curioso, que tanto cuando ascendió Zamora como cuando ascendió Hermanos Colmenares, los dos equipos de Barinas clasificaron a Copa Sudamericana. Bastante interesante por ahí, pero la realidad es totalmente distinta a ese Hermanos Colmenares, que era una sorpresa, que venía haciendo las cosas muy bien. Y en la actualidad está un poco de dificultades. Ha podido sacar los resultados, tiene a Franklin González como goleador, como venimos diciendo, pero es un equipo que no debería generar tanto incordio como lo podía hacer Angostura en Ciudad Bolívar. Porque en la previa del programa ante Angostura decíamos, es un equipo que puede complicar, más allá en el Ricardo Tulomaya, ojalá Carabobo, y debería sacar los tres puntos, pero la va a pasar mal, y finalmente fue así. Pero ante Colmenares no parece que vaya a ser esa la situación. Creo que Carabobo tiene la posibilidad y la obligación, más allá de que es visitante, de ganar ante Hermanos Colmenares, e incluso de que no sufra demasiado ante este equipo. Incluso pudiese regresar Harrison Contreras. Hay que entender que vendría saliendo de una lesión, pero debe ser un encuentro, por lo visto, de Hermanos Colmenares, que sí, obviamente los equipos se parecen a sus entrenadores. Horacio Matucci era un jugador ofensivo, pero tampoco ha tenido plantillas y el estratega se tiene que adaptar al material que tiene. Entonces siempre se ha destacado por ser equipos muy ordenados, de transiciones rápidas, que intentan tener buen pie, pero depende también de las herramientas. No es lo mismo hacer esto con Juan Camilo Zapata, con Magallán, con Wilmer González Aguinaga, que sin esas piezas. Claramente va a ser más cuesta arriba. Entonces es un equipo que lo último que vimos, lo más reciente, lo que está más fresco, que es el partido contra Angostura, cada vez que Angostura fue a la presión, sufrió. Aquí, ¿qué es lo que le va a costar a Carabobo? Que su líder, al momento de presionar, un jugador que al que le gusta el fútbol, le gusta cómo está jugando Gustavo González, vio una roja directa. Hay que ver si es un solo partido, si son dos, hay que revisar los boletines, pero el tema es que es una baja delicada la de Gustavo González. Hay que ver si entra como titular Bagayoko, Franer López, que es uno de los juveniles que está impulsando Juan Domingo Tolizano, pero da la sensación que Carabobo tiene todo el material a disposición para hacer un partido como el primer tiempo de Puerto Cabello, de tenencia, de someter al rival con el balón, de ganar esas segundas pelotas que ganó constantemente Carabobo, de pisar mucho el área rival, que Pernía y Cuesta se logren proyectar con comodidad, de jugar lado a lado, hacer el campo amplio, que constantemente Hermanos Colmenares esté girando la defensa hacia la izquierda, hacia la derecha, o incluso que se gire definitivamente y tengan que correr hacia atrás cuando consigan espacios a sus espaldas. Y otra cosa es lo que sucede en el fútbol, capaz termina goleando a Hermanos Colmenares. Por esto amamos este deporte, es impredecible. Pero lo lógico, como que Carabobo sufriera, un deporte que no tiene lógica, en Estado Bolívar, o que el partido contra Puerto Cabello en verdad fue bastante parejo, fue un tiempo para cada uno, solo que uno de los elencos supo tener la contundencia y el otro no, y además tener más piezas sanas para poder hacer ciertos retoques en su gestión de plantilla. Da la sensación que es un partido para que Carabobo se llene de balón, se llene de confianza contra Hermanos Colmenares, porque ahí mismo viene un partido contra Monagas, otro rival directo del G4 y de local. Así que para que la sangre no llegue al río y capaz no se encienda una que otra alarma, porque esto aún es bastante temprano, un triunfo contra Hermanos Colmenares, capaz no abultado, Luis Eduardo, pero sí que de esas sensaciones del primer tiempo ante Puerto Cabello. Sí, que transmita buenas sensaciones. Más allá del resultado, el equipo nuevamente a nivel de juego es lo que más se pide de Carabobo, sobre todo en este encuentro ante Hermanos Colmenares, y luego ya pensando en el otro partido como local ante el Monagas, porque ya después de eso vendría una racha, en teoría,
de partidos para Carabobo mucho más accesibles luego de salir ante Monagas. Para terminar de conocer al rival, porque aquí en Engranados queremos que usted sepa todo del Carabobo. Pendientes el sábado, que tenemos ahí una muy buena entrevista para que esté enterado de todos los detalles de lo que será el andar del conjunto Granate en la Liga Fútbol Junior. Pero primero lo primero, el viernes tenemos este desafío contra Hermanos Colmenares y también nos atendió Ricardo Paracuto, narrador de la Liga Fútbol, una persona que conoce todo el Zamora, pero también de Hermanos Colmenares. Y bueno, para complementar el gran reporte que nos hizo Samuel Cuevas, escuchamos también a Ricardo Paracuto. Hola, hola, ¿qué tal amigos del Granate que siguen el canal oficial en YouTube del Carabobo Fútbol Club? Un gran saludo a toda la afición carabobeña que está a la expectativa de lo que será el compromiso entre su equipo, el Carabobo, ante Hermanos Colmenares, que se disputará este viernes a las 7:30 de la noche en el Estadio Agustín Tobar en la Carolina de Barinas. Partido importantísimo para ambos equipos, sobre todo del lado de Carabobo, con la misión de rescatar en la carretera lo que dejó escapar en condición de local en la anterior jornada ante Academia Puerto Cabello. Y del otro lado, Hermanos Colmenares, que no pudo sumar de a 3 en condición de local y que va a su segundo partido consecutivo en Barinas y necesitará sumar en medio de una situación complicada, quizá en lo extradeportivo, con mucho ruido el que se ha generado en las últimas horas acá en Barinas acerca del ciclón azul, con la posibilidad de cambios trascendentales en la dirección técnica del equipo, o al menos es lo que se maneja hasta esta hora como una posibilidad. Un equipo que además atraviesa una transición. Recordemos que la temporada anterior fueron alrededor de 20 jugadores que salieron de la plantilla y que para esta 2023 apunta Hermanos Colmenares a consolidar un grupo joven con la presencia de jugadores como Michael Ruiz, como Miguel Pernía, el propio Daniel Bolívar, que ha sido uno de los volantes que se ha mostrado o que ha despuntado de manera sobresaliente en estos primeros partidos. Un equipo que además renovó su cuota de extranjeros con la llegada de Jason Mena, que viene de marcar su primer gol de la temporada con el Ciclón Azul. De hecho, viene de figurar en el 11 ideal de la Liga Fútbol, y con la presencia de Franklin González, el exjugador de Monagas y que estuvo en algún momento vistiendo la camiseta de Carabobo, que es uno de los colíderes goleadores del campeonato con 4 tantos. Un equipo que en su estilo, en su forma de jugar, quizá no prioriza tanto la tenencia del balón. Es un equipo que puede hacer daño en transiciones rápidas. Tiene en Michael Balanta, un extremo que bueno, ya lo conocen en Carabobo por su pasado en Academia Puerto Cabello, que suele ser desequilibrante en el 1 contra 1 y que con su experiencia lidera el ataque de este equipo que, repito, centra su núcleo en un grupo bastante joven y que a lo mejor su aspiración real en este campeonato sea por lo menos posicionarse en esa zona de clasificación a Copa Sudamericana. Cualquier cosa que venga después de eso me parece en lo particular que sería muchísima ganancia, pero que por supuesto representa Hermanos Colmenares para sus rivales, en este caso para Carabobo, un equipo difícil, sobre todo en condición de local, que sabe hacerse fuerte y que realmente al margen de lo que suceda de acá al partido, seguramente pondrá un equipo bastante competitivo en el rectángulo de juego del Agustín Tobar de la Carolina de Barinas. Hasta acá mi reporte desde Barinas, la ciudad marquesa del llano venezolano. Ricardo Paracuto, un placer estar con ustedes. Ahí escuchamos a Ricardo Paracuto, que amablemente nos daba su reporte sobre la actualidad de Hermanos Colmenares. Les recordamos que el partido es el viernes a las 7:30 y que el sábado también tienen que estar muy atentos, tienen que dar like, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y sepan todo sobre la Liga Fútbol Junior, que empieza este sábado 18 de marzo, si no me equivoco sería la fecha, que es donde surgen las promesas del mañana, los nuevos granates
los nuevos ídolos del Misael Delgado. Por eso tienen que escuchar esa entrevista. Pero primero todos apoyar, a seguir al Carabobo aquí en su circuito oficial el día viernes. Recordemos, usted lo puede ver. Lo que tiene que hacer es ponerlo en mute, el Gol TV, y nos escucha a nosotros, donde tendrá la transmisión más granate de todas, con todos los datos sobre el elenco carabobeño en un partido de Luis Eduardo, donde esperemos otro resultado positivo de visita para el Carabobo y buenas sensaciones en lo futbolístico, como la adaptación también de los nuevos fichajes. Sí, también que pueden regresar Harrison Contreras, como tú comentabas. Juan Francisco Apaolaza también es importante en este equipo y ojalá pueda estar disponible. Y que Jesús Hernández seguramente sea el titular, el delantero titular para este compromiso, y que también pueda adaptarse más al engranaje carabobeño y ojalá pueda marcar algún gol, que sin duda va a ser bastante importante para el Carabobo Fútbol Club. También el tema con los africanos, tanto en Ken como Bagayoko puedan volver a ver minutos, puedan estar finos en este compromiso, y que Carabobo, así como la temporada pasada consiguió el primer triunfo como visitante, le permitió engranar un poco más en ese renglón al conjunto carabobeño, también sea lo mismo este torneo. Puede ser, hermanos Colmenares, un partido bisagra de lo que puede hacer esta temporada para Carabobo. Y que vuelva a aparecer la pelota quieta con un posible regreso de Harrison Contreras, y por qué no reactivar otra vez ese puente aéreo entre la zurda del Chicharro y la cabeza de Carlos Luján. Sí, exactamente. Nosotros por nuestra parte finalizamos esta edición de Engranados. Gracias por acompañarnos a cada uno de ustedes, los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube, Circuito Granate Oficial, también en las diferentes plataformas de podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, donde usted quiera. Allí estamos como Circuito Granate y allí puede escuchar cada uno de estos programas. También estamos en Twitter, en Instagram como Circuito Granate Oficial, y les recordamos que el día viernes es ese partido de Carabobo a las 7:30, pero ustedes a las 6:30 se puede conectar a través de nuestro canal de YouTube, Circuito Granate Oficial, de allí vivir toda la previa, y posteriormente, cuando se dé inicio al compromiso, pueda vivir los 90 minutos de este encuentro entre el Carabobo Fútbol Club y Hermanos Colmenares, esperando que el equipo de Juan Domingo Tolizano vuelva a la senda del triunfo, otra vez en condición de visitante. Así que muchas gracias por escucharnos.